Bienvenidos amigos exploradores a este nuevo video histórico genealógico. Hace mucho tiempo que escucho una broma malintencionada refiriéndose a que Tlaxcala no existe, y en este video quiero demostrar que no solo existió, sino cómo, y a tal grado que hasta el mismo rey de España trataba de primos a los tlaxcaltecas. A la historia se le tiene que comprender en su contexto. Juzgar a pueblos y personajes históricos en base a la moral actual es tan absurdo como enfadarnos porque Mozart no compuso para Teremín o guitarra eléctrica, o condenar a Cuauhtémoc porque no escapó en lancha a motor. En 1519, en el momento de la llegada de los conquistadores españoles al territorio de Tlaxcala, los tlaxcaltecas llevaban alrededor de 6 décadas sufriendo un bloqueo económico brutal y una guerra de desgaste llevada a cabo en contra de ellos por los mexicas. Los mexicas no pudieron subyugar a los tlaxcaltecas, entonces lo que hicieron fue aislarlos del comercio, y entonces los tlaxcaltecas no tenían acceso a los productos más básicos que eran omnipresentes en toda Mesoamérica. Hablo de la sal, que no únicamente servía para dar sabor a la comida insípida, sino para conservar los alimentos. Y también la falta del sodio en el cuerpo causa hiponatremia, que causa disminución de capacidad de discernimiento, dolores de cabeza, náuseas e incluso síntomas más graves como convulsiones, coma y muerte. La triple alianza de Mexico-Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco bloqueaban a los tlaxcaltecas el acceso al algodón, lo que les obligaba a vestirse con fibras mucho más ásperas como las fibras de maguey. También les prohibían el acceso a las plumas de aves preciosas, al cacao, al oro, a las piedras preciosas como chalchihuites y turquesas, asimismo como a la obsidiana. Y no contentos con todo esto, los mexicas atacaban habitualmente a los tlaxcaltecas con sus guerras floridas, que originalmente habían sido concebidas como medios para asegurar prisioneros para sacrificios de parte de los dos bandos, pero que se habían desde el siglo XV convertido en una guerra de desgaste que mermaba a los mejores hombres, a los mejores soldados de Tlaxcala para que no se pudiesen defender. Todo el siglo XIX, XX y lo que va del siglo XXI, a los tlaxcaltecas se les llama traidores. ¿Por qué creen ustedes que tendrían que deberle lealtad a un pueblo que los aterrorizaba, que los tenía bloqueados para comerciar y les tenía en pie de guerra siempre para evitar que se fortaleciesen? La educación pública y la historiografía oficial del siglo XX nos dividió la historia de México en buenos y malos, héroes y traidores a la patria, una patria que no existía antiguamente. A los mexicas se les designó el verdadero origen nacional, a tal grado de que los mexicanos actuales confunden mexica con mexicano. Permítanme ser abogado de los tlaxcaltecas y contarles cómo se rebelaron en contra de sus opresores, y aunque les costó miles de víctimas, lágrimas, sangre, estos pagaron frutos durante siglos. Hablemos de datos históricos. En agosto de 1519, los conquistadores llegan al territorio de Tlaxcala y son recibidos por una feroz ofensiva dirigida por Xicoténcatl el Mozo, que era el general que les comandaba. Los tlaxcaltecas primero pensaron que los españoles eran aliados de los mexicas y no pudieron vencerlos debido a que la tecnología y técnica militar que tenían los españoles era bastante superior. Después de cada batalla, Hernán Cortés enviaba a sus lenguas, o sea, a sus traductores, Jerónimo de Aguilar, que traducía del castellano al maya, y doña Marina, que traducía del maya al náhuatl, y les invitaban a unirse a los españoles y permitirles pasar en paz por su territorio. Después de mucho deliberar, el Senado de Ancianos de Tlaxcala, el 18 de septiembre de 1519, decide que esta es una oportunidad única, incluso divina, para unirse a los españoles y vencer a sus enemigos jurados, los mexicas. Este es un clarísimo caso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esta alianza fue decisiva para que los españoles venciesen a los mexicas. Los tlaxcaltecas no solo eran excelentes guerreros, sino que también sirvieron como tamemes, o sea, cargadores de pólvora, de armas, de alimentos, de equipo
lo que dotó de gran movilidad al ejército aliado, y también Tlaxcala fue la que dota a esta alianza de la mayor parte de las raciones. Se estima que los tlaxcaltecas aportaron entre 10,000 y 50,000 soldados para las principales batallas e incluso entre 100,000 y 150,000 hombres para la batalla final del sitio de Tenochtitlan. Durante los hechos de la Noche Triste, que sí, fue triste, no me importa lo que diga la propaganda moderna, es triste porque fallecieron hijos de Moctezuma, hijas de Moctezuma, entre 2,000 y 3,000 tlaxcaltecas, así como mexicas y de otras naciones que venían aliados con los españoles. O sea que es bastante triste, es trágico. Durante los hechos de la Noche Triste, los tlaxcaltecas cubrieron la retaguardia, los flancos, armados de macanas de obsidiana, pero también con armas que los españoles les dieron, y ayudaron a cargar y rescatar a los heridos españoles, incluso al mismo Cortés y a otros indígenas aliados. Mi ancestro Bernal Díaz del Castillo incluso nos cuenta: y así como los mexicanos dieron en nosotros, los de Tlaxcala pelearon valerosamente y murieron muchos de ellos defendiendo a los nuestros. Quiero que noten que estoy procurando pronunciar el castellano como en el siglo XVI, según ya presenté en un video anterior, para que noten que Bernal Díaz del Castillo se refiere a los mexicas como mexicanos. El problema es que en la actualidad el gentilicio de nuestra nación es mexicanos y se confunde con el de los mexicas antiguos, lo que es aprovechado por muchos propagandistas en la actualidad. Diversas estimaciones nos hablan de que entre 3,000 y 4,000 tlaxcaltecas participaron en la Noche Triste, de los cuales entre 2,000 y 3,000 fallecieron o fueron tomados prisioneros para ser sacrificados. Una semana después, aún heridos los pocos sobrevivientes entre españoles, tlaxcaltecas y otros aliados, llegan a la zona de Otumba tratando de llegar hacia Tlaxcala. Otumba se encuentra en el actual Estado de México y le salen al paso una emboscada de entre 20,000 y 40,000 mexicas y aliados de los mexicas. Bernal Díaz del Castillo escribe que los tlaxcaltecas protegieron a los españoles heridos, recogían lanzas y espadas para devolvérselas a los españoles y otra vez cubrieron la retirada y los flancos cuando todo parecía perdido. A punto de ser destruidos por los mexicas y sus aliados, Hernán Cortés a caballo, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Juan de Salamanca lanzan una carga y rompen la formación enemiga y se cargan al portaestandarte mexica, lo que ocasiona que cunda el pánico entre todas las tropas aliadas de los mexicas y aprovechando la confusión, los tlaxcaltecas lanzan una carga masiva que les da la victoria. Al regresar a Tlaxcala, el pueblo tlaxcalteca los vio con mucha tristeza porque venían desbaratados, heridos, con muchísimas bajas. Y entonces el Senado de Ancianos de Tlaxcala se puso a debatir una vez más entre seguir apoyando a sus aliados españoles o entregárselos a Moctezuma, porque seguramente clamaría por sus cabezas. Xicoténcatl el Viejo se pronuncia a favor de seguir la alianza con los españoles, diciendo que eran sus amigos y que habían luchado al lado de los tlaxcaltecas en contra de sus enemigos, los mexicas. Hernán Cortés les dijo que se consolasen, que Dios les daría la victoria sobre sus enemigos y que habría de pagar con mucho bien. Mientras los sobrevivientes españoles y tlaxcaltecas sanaban sus heridas, Hernán Cortés ideó un plan que sonaba descabellado completamente: el de construir 13 bergantines, o sea, barcos, para sitiar la ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas proporcionaron madera, carpinteros, mano de obra, y los españoles trajeron de Veracruz, de los barcos hundidos anteriormente, velas, metales y cañones. Aquí viene lo más loco. Cuando los barcos estuvieron listos, fueron desarmados y enviados como rompecabezas, como puzzles, a hombros, desde las montañas hasta la ribera del lago de Texcoco. Miles de tlaxcaltecas ayudaron a llevar todas estas piezas y a ensamblarlas en el lago de Texcoco. Estando listos los barcos y habiendo sido botados en el lago de Texcoco, el sitio de Tenochtitlan había comenzado. Durante el sitio de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas fueron el músculo del ejército aliado. En los bergantines remaban, cargaban armas, los cañones, los arcabuces, combatían cuerpo a cuerpo contra las canoas mexicas, las abordaban y prendían fuego.
Después de cada bombardeo de los bergantines, los tlaxcaltecas eran los primeros en entrar sin esperar órdenes, tomando la iniciativa valientemente en cada caso. En tierra iban al frente por todas las calzadas, por todos los flancos, reconstruían puentes, rellenaban canales y peleaban casa por casa. También transportaron víveres, agua, piedras, madera, lo que aseguró el avance diario de las tropas. Se dan cifras de entre 60,000 y 80,000 tlaxcaltecas en los 80 días de sitio de Tenochtitlan que iban rotándose, y entre 20,000 y 30,000 bajas tlaxcaltecas. Hernán Cortés les prometía que serían recompensados por su lealtad y valentía, y así lo recomendó al rey don Carlos I en su segunda carta de relación. En los años siguientes, los tlaxcaltecas continuaron conquistando nuevas regiones de la Nueva España e incluso colonizando otras ciudades como Ciudad Vieja en Santiago de los Caballeros, Izalcajá, Quetzaltenango, Almolonga y Antigua en Guatemala. Asimismo, otros barrios de tlaxcaltecas en Zacualpa, Chimaltenango, Mixco y Amatitlan. También se les dieron tierras allá en Guatemala y el privilegio de exención de tributo por sus servicios. Ayudaron a conquistar la región de Cuscatlán en El Salvador y lucharon contra pipiles y lencas, y tuvieron sus barrios en Suchitoto y San Salvador, así como colonias tlaxcaltecas en Izalco, Sonsonate y Ahuachapán. En Honduras, los tlaxcaltecas ayudaron a fundar Trujillo y Naco, y sofocaron rebeliones en Comayagua, y se quedaron algunos colonos en la región de Trujillo, y gracias a Dios. El supremo sacrificio que sufrieron los tlaxcaltecas al enfrentarse a sus enemigos los mexicas se vio recompensado, como Hernán Cortés lo había prometido. El rey don Carlos I dispuso que se respetase la integridad de los territorios de Tlaxcala y que la República de Tlaxcala fuese tierra realenga, o sea, que dependiese directamente del rey y que quedaba fuera del sistema de encomiendas, o sea que no pudiesen ser encomendados como otras regiones, ellos eran vasallos libres. Esta República de Tlaxcala sería considerada libre y no tributaria, exenta de pagar pechos, cohechos y derechos, y de cualquier impuesto por el comercio. Se les permitió organizar un cabildo completamente indígena, con sus propios gobernadores, alcaldes y regidores, integrando la estructura de sus 4 altépetl originales. A los españoles se les excluye de toda representación política e incluso se prohibió el establecimiento de españoles en su territorio e incluso de usar sus tierras para ganado, para cualquier cosa. Esos territorios corresponden más o menos a lo que es el estado de Tlaxcala actualmente. En 1535, el rey don Carlos I declara a Tlaxcala siempre leal ciudad de Tlaxcala y le otorga un escudo de armas, elevándola al mismo nivel de cualquier ciudad española allá en la península ibérica. En 1537, una comitiva encabezada por don Diego Maxixcatzin, que era cacique de Ocotelulco en Tlaxcala, y otros señores tlaxcaltecas, obtiene del rey Carlos I una cédula real en la que se refiere a los tlaxcaltecas el rey como primos. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una prerrogativa protocolaria exclusiva para la alta nobleza española. Se refiere a ellos como primos. Por la lealtad de mis primos los tlaxcaltecas, los confirmo señores de montes y aguas, a ellos y a sus descendientes perpetuamente. El rey reconoce a estos caciques tlaxcaltecas y les incluye en la estructura nobiliaria castellana. Se les garantiza la conservación de sus tierras y señoríos, serían señores de sus tierras como lo eran anteriores a la conquista, la adopción del título de don antepuesto a sus nombres, el derecho a portar armas defensivas y ofensivas y montar a caballo ensillado, así como vestir a la usanza española, o sea, todos los privilegios de la nobleza. Y también los hijos de los caciques tlaxcaltecas son reconocidos como nobles con todos sus privilegios, que eran hereditarios. Una cédula real de 1563 concede blasones nobiliarios y a los siguientes hijos de caciques tlaxcaltecas. Escuchemos los apellidos que adoptaron ellos, apellidos ya españoles. Don Juan de la Cerda, que fue hijo de Xicoténcatl el Viejo, señor de Tizatlán.
don Antonio de Guevara, hijo de Maxixcatzin, señor de Ocotelulco; don Francisco de Mendoza, hijo del cacique Tlahuexolotzin, señor de Tepeticpac; don Pablo de Castilla, hijo del principal de la provincia de Tlaxcala; y don Juan Manrique de Lara Maxixcatzin, hijo del cacique Maxixcatzin, señor de Ocotelulco. Otra comitiva parte desde Tlaxcala el 20 de abril de 1562 para entrevistarse con el rey, y es encabezada por don Pablo de Galicia, que era principal de Tizatlán. Iban también Alonso Gómez de Quiahuistlán, Antonio Mano de Plata o Antonio del Pedroso de Ocotelulco y Lucas García de Tepeticpac. Hablemos ahora de lo que pasó en 1591 con los tlaxcaltecas. Para 1590, los españoles llevaban ya varias décadas tratando de pacificar a los indígenas de la Gran Chichimeca, o sea, de una región que incluye los estados de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango y parte de Coahuila. Los indígenas chichimecas eran bastante agresivos, obviamente defendían sus tierras y atacaban las rutas plateras. Entonces se le ocurre la idea al virrey Luis de Velasco el Mozo de que si no se podía por la mala, quizá por las buenas era mejor, y se le ocurre la idea de enviar indígenas leales y cristianos para servir de ejemplo y para enseñar la agricultura a los chichimecas, para lograr un contacto con ellos. Obviamente los más leales fueron siempre los tlaxcaltecas, y entonces en febrero de 1591 el rey Felipe II autoriza el traslado de 400 familias tlaxcaltecas al norte de la Nueva España. Esto no fue de que se les diera la orden de ir al desierto y a ver cómo le hacen. No, señor, se llegó a unos acuerdos o capitulaciones en las que el rey le reconocía a los tlaxcaltecas los siguientes privilegios. El privilegio de hidalguía universal. ¿Qué es esto? Establecía que todos los indios que fuesen de la ciudad de Tlaxcala a poblar de nuevo con los dichos chichimecas, sean ellos y sus descendientes perpetuamente hidalgos. Exención de tributo. Confirma que ellos y sus descendientes serían libres de tributo y servicio personal. Derecho a caballo y armas. Ratifica que los principales y sus descendientes podrían portar armas y montar a caballo ensillado. Y tierras comunales inalienables. Todos estos privilegios se equiparan a la hidalguía universal de varias regiones del País Vasco, de las que hablé en un video anterior. Lo mismo, el rey les considera hidalgos perpetuamente, a ellos y a sus descendientes, por todo el tiempo que duró la Nueva España. Fue entonces que salen de Tlaxcala en 1591, y estos hidalgos tlaxcaltecas iban encabezados por don Diego Maxixcatzin, descendiente de aquel cacique Maxixcatzin, y fundaron las ciudades de San Esteban de Nueva Tlaxcala, que queda cerca de Saltillo, Coahuila; San Miguel Mezquitic, en San Luis Potosí; San Andrés del Teúl, en Zacatecas; San Luis Colotlán, Jalisco. Ahora quiero hablarles sobre los descendientes de los tlaxcaltecas nobles de aquellos entonces. En Tlaxcala tenemos la concentración de apellidos náhuatl originarios más grande de todo México, alrededor de 300 de ellos. A partir del siglo XVI, muchas personas tomaron apellidos castellanos para adaptarse mejor, otros continuaron con sus apellidos nobles tlaxcaltecas, otros tradujeron sus apellidos náhuatl a la traducción literal de sus apellidos. Hablemos un poco, por ejemplo, de nombres que aparecen en padrones históricos del siglo XVI, XVII y XVIII. Hablemos de los apellidos de muchos caciques y gobernadores de Tlaxcala. Vayamos a ellos: Santa María, Cuetetzin, Celiera, Valiente, Tlacotzin, Argueta, Montealegre, de Rivas, de Valencia, de Escobar, de San Miguel, de Tapia, Zainos, Morante, Méndez de Luna e incluso Cortés. En el padrón de 1615, los apellidos Sánchez y Hernández eran ya los más comunes en la zona. Como dije, muchos de estos apellidos fueron traducidos, o más o menos, como el caso de Netzahualcoyotzin, que fue sustituido por Delgado,
quizá porque Netzahualcóyotl significa coyote hambriento o coyote en ayuno. También tenemos el apellido Toxtle, que se traduce como conejo. De hecho, hay gente con apellido Conejo, aunque posteriormente este apellido aparece ya no como Toxtle ni como Conejo, sino como Meneses. Tenemos otros apellidos como Cuauhtlatoatzin, que aparece posteriormente como Gaona, Toscacamatl, que aparece como Águila, Toltecatl como Caporal, Tepos como Sánchez y Cuautecpan como Ramírez. También en los padrones de la nobleza de Tlaxcala del siglo XVI aparecen apellidos vinculados con la nobleza como Tecpanecatl, Netzahualpili, Chichtli, Xiconoc, Tlacochin, Acuacuatl, Huetzin y muchísimos más. Ahora bien, un cambio de época. Durante el siglo XVIII, los tlaxcaltecas sufren un cambio tremendo de parte de la corona de España. El cambio de dinastía de los Austrias, o los Habsburgo, como los conocemos en México, a los Borbones. Los Austrias se habían comportado bastante paternalistas, bastante protectores de los indígenas hasta entonces, pero con la muerte de Carlos II, el último de los Austrias, de los Habsburgo españoles, llegan posteriormente los Borbones a gobernar. Entonces, estos Borbones eran franceses y ellos tienen una concepción completamente diferente y comienzan a eliminar privilegios y fueros antiguos otorgados por los Habsburgo. Y también quisieron centralizar el gobierno y que todos tenían que pagar impuestos y ser más rentable el imperio. No contentos con esto, quisieron anexar el territorio tlaxcalteca que le había sido respetado por los Habsburgo a los tlaxcaltecas, se lo querían dar a Puebla, que era una ciudad española completamente, y eliminarles la exención de impuestos, o sea, de pechos, cohechos y derechos. Durante casi todo el siglo XVIII, los tlaxcaltecas tuvieron que defender sus privilegios en las cortes españolas, que no fueron de a gratis estos privilegios, sino que se habían ganado a precio de sangre. Ahora bien, estos privilegios que se habían ganado y que Carlos I y Felipe II les habían otorgado a perpetuidad y que a regañadientes los Borbones de todos modos respetaron, fueron finalmente eliminados por los mexicanos modernos. Después de la independencia de México, el nuevo gobierno mexicano rechaza todas las estructuras virreinales y de un plumazo elimina las exenciones y fueros que Tlaxcala había negociado durante 300 años. El famoso discurso de la igualdad masónica fue el pretexto perfecto para sustituir el antiguo régimen con una nueva élite criolla que operó bajo sus propios intereses, y el resultado fue una amnesia inducida. Esta nueva élite unificó a todos bajo un solo término, mexicano, despojando a todos, desde el hidalgo vasco hasta el noble tlaxcalteca, de su identidad y orgullo ancestrales, para que solo ellos nos dijeran qué somos. El golpe final para los tlaxcaltecas fue dado por la ley Lerdo, por las leyes de reforma, esas leyes que nos hacen aplaudir en las escuelas y que dan nombre a la avenida más importante de México, el Paseo de la Reforma. Estas leyes de reforma confiscaron los bienes de manos muertas de la iglesia, lo que nos hacen aplaudir en las escuelas, pero en realidad nunca nos mencionan que esas leyes también obligaron a los pueblos de indios, entre ellos Tlaxcala, a fragmentar y vender sus bienes comunales, sus ejidos, sus tierras de uso colectivo. ¿Y para qué? Para que las pudiesen comprar ellos mismos, supuestamente. Obviamente la gente no tuvo para comprar sus propias tierras y estas fueron acaparadas por esta nueva élite liberal por centavos. Convirtieron a estos antiguos hidalgos tlaxcaltecas, primos del rey de España, en peones y esclavos de las haciendas de la época, cobrando en fichas que solo podían cambiar en las tiendas de raya de estas haciendas. Este es un fenómeno que suele asociarse al periodo de don Porfirio Díaz, pero que resulta que se debe a la ley Lerdo, las leyes de reforma. Esto se debe entonces a Miguel Lerdo de Tejada, que diseñó la ley, y a Benito Juárez, que la ratificó y amplió en un supuesto afán de igualdad. Igualdad para ellos seguramente, porque para los antiguos hidalgos tlaxcaltecas orgullosos de sus ancestros, significó vivir como esclavos ellos y sus descendientes de estas haciendas, mientras los hacendados
alemanes, franceses, estadounidenses, mexicanos y todos ellos liberales se llenaron los bolsillos hasta la obscenidad. Y no contentos con todo esto, ¿en la actualidad hay gente que se atreve a decir que Tlaxcala no existe? Quizá a las nuevas generaciones les haría falta voltear a ver a ejemplos reales de nuestra historia, de gente que luchó contra la tiranía, se defendió de la opresión con valor, en lugar de buscar inspiración en fantasías infantiles como One Piece. Muchas gracias, queridos amigos exploradores, por su atención. Es así como llegamos al final de este video. Quiero agradecer a todas esas personas que nos han honrado con sus donativos y también agradecer a estas personas que nos buscan para ayudarles a buscar a sus ancestros, a trazar sus árboles genealógicos. Por favor, síganlo haciendo, escríbanos, por favor, para ayudarles. Por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó el video, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todo lo nuevo que tenemos para ustedes. Asimismo, si conocen personas interesadas en este tema y los temas que tratamos, por favor compartan nuestros videos. Esto nos ayuda mucho a alcanzar a nuevas personas, a seguir creciendo. Así pues, hasta la próxima.